acabamos de terminar una serie que se llama La parábola de las almas. Una parábola que hemos como modificado o adaptado a nuestras vidas para poder comprender el deseo del corazón de Jesús cuando explicó la parábola de las almas a sus discípulos. Y vimos las diferentes clases de tierra y hemos concluido incluso hasta en la buena tierra. Eso lo podemos ver todo en YouTube, en las prédicas anteriores. Ahora, en el día de hoy nosotros tenemos Santa Cena. Y lo que yo deseo es que, ya que nosotros hemos examinado nuestra alma, ahora vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a examinar el alma de Jesús. Eso es como mucho decir. Vamos a ver cómo se cumple esta parte del estribillo de la canción que acabamos de cantar. Pon en mí tu corazón. O sea, ¿qué corazón quieres recibir de Jesús en ti si tú no conoces a Jesús? O sea, necesitas conocer el corazón de Jesús. Ya repito nuevamente, acabamos de ver las diferentes clases de alma, diferentes clases de corazón, cómo ha estado afectado de una u otra forma y que eso por ende afecta nuestra percepción o la forma en que recibimos la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Nosotros no podemos mantenernos con una tierra endurecida o agobiada o superficial. No podemos permanecer con este tipo de alma en nuestras vidas porque la palabra de Dios no penetra y no cumple el propósito. Entonces, para que nosotros podamos hacer el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas, necesitamos cambiar nuestra vida y cambiar nuestra alma, sobre todo esta parte, y hacer nuevamente, repito, como decía esta línea, pon en mí tu corazón. Y decirle al Señor, renuévame, cambia esta tierra, cambia esta alma, esta característica del alma que yo tengo que ha sido afectada por diferentes situaciones. Incluso una de ellas está haber sido afectada por la frustración de algo no logrado. Que a veces uno piensa la culpa es del otro, la culpa de acá. La culpa a veces también es nuestra en cuanto a que nosotros no hemos superado o no hemos sabido superar alguna situación difícil. Y eso nos ha frustrado. Entonces necesitamos urgentemente cambiar de una característica de tierra o de una forma o de una descripción del alma a una óptima a la que sirva y funcione para el propósito y la voluntad de Dios. Así que vamos a ver y a examinar una parte que yo creo que se predica mucho en las Semana Santa, pero vamos a verlo de una perspectiva un poco distinta y enfocado directamente en lo que es la Cena del Señor. La noche en que Jesús compartió con sus amigos, abrió su corazón de forma muy clara en la que si somos llamados cristianos, esta es la guía básica de lo que se trata de ser como Cristo. Podemos buscar Mateo capítulo 26, vamos a ver solamente un versículo, porque es un pasaje que todos conocemos, es la última cena, no es la que está pintada con Miguel Ángel, no es esa forma romántica en que estaban todos sentados en una mesa y en sillas y estaban a lo largo, estaban todos compartiendo con más intimidad. Vamos a leer este pasaje y quiero mostrar algo que algo nos llame la atención de una manera totalmente estrepitosa, una manera bastante violenta y fuerte en nuestras vidas, que nos llame la atención esta parte, porque vamos a leerlo bien suave y no lo vamos a leer a la ligera. Dice la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a leer esta palabra porque hay un contenido muy profundo en esta palabra, que yo la tengo aquí en la versión Reina Valera, quizá va a ser un poco diferente en las versiones que tenga usted en su Biblia. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Después de haber comido, pero yo me obvié esa parte, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Señor, que tu palabra empiece a ser viva en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros, Dios, y que tú reveles, Dios, las profundidades de tu palabra, Señor, y la intención de tu corazón con nosotros, Dios,
al leer esta escritura, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si vamos a ver un detalle muy importante, podemos ver que hay coma y una I. Hay coma y una I, hay coma y una I. Hay una separación muy drástica y muy enfática en cada una de las cosas. ¿Por qué no pudo haber dicho, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos? Porque dice, Jesús tomó el pan, coma, y lo bendijo, coma, y lo partió, coma, y lo dio a sus discípulos. Porque hay algo muy interesante en esto. Jesús en cada palabra revela muchas cosas profundas para que nosotros, como decía en las historias paralelas, cuando nosotros queremos saber más de Dios, lo sabremos. Si nosotros queremos saber las profundidades de Dios, las sabremos, pero eso dependerá de que querramos. Porque usted puede simplemente escuchar la parábola del sembrador y quedarse con una alegoría agrícola y listo. Pero si usted quiere saber más, usted pregunta y Dios, Jesús, se le revelará de qué se trataba cada tierra, de qué se trataba esa parábola. Y ahora vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender de qué se trata esa separación enfática de cada parte. Porque es etapas diferentes en la vida de Jesús y etapas diferentes en la vida de un cristiano. Si es cristiano de verdad, porque si un cristiano, si una persona es cristiana es porque es como Cristo. De lo contrario, simplemente le gustan las cosas de los cristianos, le parece bien la obra de Cristo, pero él mismo o ella misma no lo es porque no hace las cosas en su vida como Cristo. Y si nosotros hemos cantado, pon en mí tu corazón, es porque nosotros queremos que el corazón de Cristo viva en nosotros y nosotros ser como Él. Y que cuando la gente nos vea, vea a Cristo. Vamos a ver el detalle importante inicial en cuanto a Jesús, y es que lo primero es que Dios tomó el pan y dice, esto es mi cuerpo. El pan es el cuerpo de Cristo Jesús. Dios tomó a su único hijo. Dios lo bendijo, Dios lo quebrantó y luego lo envió al mundo por ti y por mí. Recordando que la Santa Cena es exactamente el momento previo a la obra salvífica de Cristo, a la obra de redención de tu alma y de mi alma. Así que era muy importante algo que Él le mostraba a ellos de forma simbólica, algo que nosotros vamos a hacer ahora de forma simbólica, pero algo tiene que hacernos memoria de Él, no de solamente su imagen, sino de su obra, de su corazón. Y su corazón es su intención. Ahora nos vamos a nosotros. Y ahí nos vamos a coger todo el tiempo necesario posible. Dios te ha escogido para ser su hijo y para ser su hija. Dios te ha bendecido con la comunión de una familia de la fe, te ha bendecido con su Espíritu Santo, te ha bendecido con su presencia, pero sobre todo te ha bendecido con su perdón. Tercero, Dios también te quebranta. Y eso es lo que vamos a enfocarnos en el día de hoy. Es un alma quebrantada. Hoy vamos a ver, ya hemos visto cómo el alma de Jesús ha sido quebrantada, pero vamos a ver cómo nosotros seremos partícipes del quebrantamiento de su alma. No algo indirecto, no involucrado con Él. No algo así como que usted se para y dice acá, pobrecito Jesús, de verdad, cómo sufrió. Que hay gente que la película La Pasión, que produjo Mel Gibson, no la pueden ver porque pobrecillo, cómo sufrió. Pero el punto aquí es que Él sufrió por ti y por mí. No es ver que Él sufrió, no, porque, perdonen la comparación, pero es algo muy drástico y muy real. Eso es como decir, atropellaron a un perro y te da mucha pena que lo hayan atropellado. No se trata de que alguien murió, no se trata de que alguien lo sacrificaron o que alguien lo martirizaron la forma que lo martirizaron. Se trata de que todo lo que puedas ver en esa película
es lo que Él tuvo que pasar por ti y por mí. Es una película que nos tiene que llevar no a la compasión por Jesús, sino al arrepentimiento mío. Y decir, por mí fue que Él sufrió eso. Entonces tenemos que empezar a tener conceptos claros en nuestras vidas, y una de las cosas en las cuales nos tenemos que enfrentar y tragar ese trago amargo que Él oró en Getsemaní es la realidad de que nuestra vida no solamente Dios la va a tomar o la va a escoger, no solo Dios la va a bendecir, porque de hecho ya lo ha hecho y lo hace todos los días, aunque no lo reconozcamos, no lo admitamos. Nuestra vida y nuestra alma tienen que ser quebrantada, y eso tenemos que enfrentarlo. Yo quiero ir paso a paso en cada uno de estos pasos, valga la redundancia, de estas estaciones, y lo vamos ya a enfocar directamente en nosotros mismos. ¿Ok? Lo primero que hizo fue, tomó el pan. Dios te escogió y eres elegido por Dios. Eres elegida por Dios. Eres la elegida. Eres el elegido. No porque seas el mejor. De hecho, yo estoy estudiando para preparar una serie que se trata de la forma y la razón por la cual, o característica de cada uno de los elegidos por el Señor Jesús como discípulos. Y se dan cuenta que ninguno calificaría para ser discípulo de Jesús. Igual tú y yo, ninguno de nosotros calificamos para ser un buen cristiano. ¿Por qué? Porque nuestro corazón debe cambiar. Pero suavizó. De todas formas, Él no escogió. Él te escogió a ti. O sea, tú te ves y no te parece que tú seas una escogida por Dios. Porque tú empiezas a ver todas tus faltas. Empiezas a ver todos tus errores, todas tus debilidades. Y tú dices, yo no puedo ser escogida por Dios. Yo no creo que yo sea un escogido por Dios. Pero Dios te escogió a ti y no me escogió a mí para estar en este lugar. Ahora, esa es la primera parte. Unas veces no se siente el escogido por Dios, pero otras veces uno presume de ser el elegido de Dios. Y ese es el otro extremo. A veces uno no va al extremo de, no, yo, como soy yo, ¿qué me va a escoger Dios? Y otros llegan a un punto y dicen, claro, a mí Dios me escogió y los otros los miro por encima de mis hombros. Y ese es un detalle muy importante que tenemos que cuidarnos nosotros. ¿Saben por qué? Porque a diferencia del plano del mundo, cuando se escoge a un presidente, se escoge a un ganador del balón de oro, del botín de oro o de un premio especial, se escoge a uno y los otros quedan descartados. Pero con Dios siempre es diferente. El reino de los cielos es al revés al reino o a los gobiernos terrenales. Cuando Él te escogió a ti, también escogió a ti. También te escogió a ti que estás atrás. También te escogió a ti que estás allá al fondo. O sea, me escogió a mí. O sea, el ser escogido por Dios no es un privilegio exclusivo. Aunque para Dios nosotros somos exclusivos y somos especiales. Pero no es un privilegio solamente para mí. Es que cuando tú empiezas a madurar en tu vida espiritual, te das cuenta y tus ojos se abren y puedes tener la capacidad de ver a los escogidos de Dios y no lo ves como menos que tú. La única forma en la cual tú no puedes ver que todos los demás son escogidos por Dios es que Dios te haya tomado, pero no hayas tenido la bendición de su revelación y poder ver con sus ojos y tener su corazón. Dios nos escogió, cuando dice el apóstol Pablo, escogió a Jesús para que fuera el primogénito de muchos hermanos. ¿Y quiénes son los muchos hermanos? Somos tú y yo. Y si Él, cuando el Señor Jesús en obediencia hizo en el acto simbólico del bautismo el sumergirse a morir y resucitar, y el Señor dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, Dios te escogió para que en algún momento de tu obediencia Él pueda decir, yo me complazco contigo, yo te amo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, y yo tengo un agrado contigo, tengo una complacencia contigo. Pero me escogió para eso, para ser mi padre. Y al ser padre me corrige,
Al ser padre me disciplina y al ser padre me guía. Al ser padre me instruye. Al ser padre me protege. Y al ser padre también me guarda, me cuida, me conserva y me limpia de todo lo que me ensucie y me aleje de él. Pero me escogió. Y esa es la primera parte. Y son las dos primeras partes que vamos a ver, que no tenemos ningún problema en poder entenderlo. O quizás hay algún problema, pero lo que sigue después va a ser más problemático. Pero necesitamos tener la base principal para poder comprender lo siguiente. Porque también nos bendijo. Nos bendijo, ¿de qué forma? Porque somos portador de su gloria. Ese fue uno de los temas del Café con Bendición, el último. Realmente usted se ha puesto a pensar, si ya se puso a pensar que es escogido, que es escogida por Dios, que es un privilegio grande. Hay tanta gente que usted le habla de Dios y no está aquí sentada. Hay tanta gente que usted quisiera ayudarle a conocer al Señor y siguen afuera en la calle, y siguen en sus vicios, y siguen en todo su camino de perdición, pero usted está aquí, porque Dios lo escogió. Y si hemos realizado esto, ahora realicemos que nosotros portamos la gloria de Dios. Gloria a Dios. Dice que los profetas quisieron vivir lo que tú y yo vivimos. Somos bendecidos no por las cosas que le estamos pidiendo al Señor o porque le hemos pedido a Dios. Porque ya más de una vez hemos dicho desde este mismo púlpito que la fe no se trata de que tú le pides a Dios y Dios te obedece y Dios responde todas tus oraciones. La fe no se trata absolutamente de eso. La fe se trata de que Dios te pide algo y tú le haces caso, porque le crees. Porque el padre de la fe es Abraham. Y Abraham no le estaba orando por nada. Y él se instituyó padre de la fe. ¿Por qué? Porque obedeció a entregar la única bendición que él tenía, que era Isaac. Él obedeció a lo más difícil y eso le estableció a él como padre de la fe, y la fe le fue contada por justicia. Ahora, si usted es una persona de fe, no es porque usted ora y Dios le escucha. Si usted es una persona de fe, es porque tiene la capacidad de orar y escuchar lo que Dios quiere y usted le hace caso a Dios. Si somos portadores de la gloria de Dios, podemos entender que no se trata de que lo que yo quiero Dios me lo da, porque tengo su gloria. Si somos portadores de la gloria de Dios, se trata de que donde quiera que yo entre y esté, el ambiente cambia porque yo porto la gloria de Dios, porque la luz entra y las tinieblas tienen que huir, porque las cosas alrededor mía cambian al propósito de Dios, no porque yo estoy sumergido bajo la opresión del diablo, porque tengo la gloria de Dios. ¿O acaso el diablo es más que Dios? Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué somos portadores de la gloria de Dios? Porque al que cree en el nombre de Cristo Jesús, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo llega a nuestra vida y habita en nosotros para guiarnos e instruirnos. Y es un proceso de crecimiento que vamos paso a paso, paulatinamente creciendo, pero creciendo. No nos vayamos en el paso a paso, seguir ahí, paso a paso subiendo. Que aunque sea mínimo, tu avance existe, tu avance es real. Entonces, nosotros portamos la gloria de Dios y eso es como mucho decir, pero es que no nos hemos dado cuenta. Y eso es algo difícil de creer, pero es que no lo ponemos en práctica. Es porque nosotros conocemos de Dios, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pero hacemos lo que nosotros queremos. Y nos empeñamos en lo que nosotros queremos simplemente. Y entonces, ¿en qué forma la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas si aquí al final de la historia vence es lo que yo quiero y no el propósito de Dios en mí? No se puede manifestar la gloria de Dios cuando tú y yo simplemente nos enfocamos en nuestra necesidad, lo que queremos o lo que nos parece. Esto, como decía, es un regalo inmerecido. Nosotros no merecemos que Dios nos escoja. Primero. Segundo, no nos merecemos que en nosotros habite el Espíritu Santo, porque Él es santo. Y aquí en realidad de santo, empezando conmigo,
no podemos decir que podemos tirar la primera piedra. No nos falta pecado, siempre tenemos alguna situación, una pata coja, una manta arrastrando, siempre tenemos alguna situación que nos regresa a entender que seguimos siendo humanos, que no somos perfectos, que no somos la obra completa, terminada. Pero el Espíritu Santo vive ahí y ese es un regalo inmerecido. Ese es el don del Espíritu Santo, no es hablar en lengua. El regalo del Espíritu Santo es que Él habita en ti. Ese es un regalo para ti y también el regalo es que sus dones se manifiesten en ti. Ese es un regalo inmerecido. Pero la pregunta es, ¿cuál es mi reacción ante ese regalo? A veces nosotros reaccionamos hablando mal de los otros elegidos, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos el llamado, tenemos el don, tenemos alguna habilidad que el Espíritu Santo logra controlar en mi vida y entonces eso es suficiente para hablar mal de los otros escogidos, para criticar a las otras personas. Porque cuando uno es escogido para una función especial y está es casi 100% que tú no puedas comprender el llamado de otra persona. Así que opinar o criticar acerca de la forma en que Dios trabaja con otra persona es infructuoso, no da fruto del Espíritu Santo, no obra la voluntad de Dios. Pero esa es nuestra reacción muchas veces a la forma en que hemos sido bendecidos por Dios, la arrogancia. Lo tercero que empieza lo fuerte, porque esto era lo bonito, es que lo partió. Dios te prepara en sus manos para usarte. ¿De qué estamos hablando? Estábamos hablando del pan. Jesús lo tomó, lo bendijo y lo partió. Dios tomó a su Hijo del trono, de la gloria que donde Él estaba, lo bendijo, dando un lugar especial, a una obra especial, pero lo partió, lo quebrantó. Y nosotros a veces pensamos que el quebranto del Señor Jesús empezó en la cruz, o cuando lo agarraron preso esa noche y lo abofetearon y lo escupieron y le besaron la barba, le pusieron la corona de espinas, lo golpearon con palos. Pensamos que ahí empezó la humillación, el quebrantamiento de Jesús. Dice el apóstol Pablo que el Padre escogió a Jesús de lo más alto y lo humilló haciéndose hombre. Solamente el nacer en un cuerpo humano ya es una suficiente humillación grandísima para un Dios todopoderoso. Lo hace totalmente limitado y dependiente de todas sus necesidades básicas y fisiológicas como humano, porque era 100% hombre, y que dice en Hebreos que fue tentado en todo, pero no pecó. O sea que tenía también la presión en su alma de la tentación. Créanme que puede haber algo, por decir un ejemplo, un montón de dinero aquí, que nadie me vea, y a mí ni se me pasa por la cabeza la tentación de robarme algo. Porque para mí el robar no es tentación. Me da igual. Yo paso o sea, yo tendré otros puntos de tentación. Ahora, cuando dice el escritor de Hebreos que Jesús fue tentado en todo, es porque Él tuvo también ese impulso de cometer algún pecado, pero Él se restringió. Él dijo no. Él dijo, stop, Él dijo, no. Yo soy el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, y yo no puedo hacer esto. No crean que pasaba el Señor Jesús por ahí y nada, Él era santo. No, santo era cuando estaba luchando contra las tentaciones. Ahora, Jesús fue quebrantado en un cuerpo totalmente limitado. Jesús fue quebrantado al momento de llevarle el mensaje de Dios, y que los principales de su pueblo, los que conservaban la ley, los que mantenían que el judaísmo fuera como era, lo rechazaron y varias veces lo intentaron matar. O sea, dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Pero a todos los que le recibieron, a los que creen, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, pero el punto era que a lo suyo vino, o sea, Él vino a lo suyo, a su creación. Vino a su creación, vino al mundo que Él creó, porque todas las cosas, que un colosense dice, todas las cosas en Él fueron hechas y para Él, por Él y por medio de Él, y todas las cosas subsisten por medio de Él. O sea, Él es el creador de todo y Él vino y aquí le hemos rechazado. Ahora, uno dice, no, lo rechazaron los judíos, por eso somos antisemitas. Todo esto, ellos le crucificaron, ellos no lo entendieron, pero tú y yo le crucificamos cada vez que le negamos, cada vez que nuestra actitud es totalmente contraria después de tener el Espíritu Santo en nosotros. Fue partido. Ahora, literalmente en la cruz su cuerpo fue molido y fue partido. Pero estamos hablando de su alma quebrantada. ¿Cómo se sentiría el Dios del universo? ¿Cómo se siente usted con todas las personas, por decir un ejemplo, las que son madres o que han criado a alguien, que crían a una persona y cuando ya está más grande, esa persona le da bofetadas, le menosprecia, no le importa nada con usted? Eso no es fácil. Jesús nos creó, somos suyos y nosotros le rechazamos. Eso quebranta el alma también. No crean que no. Yo no quiero poner aquí a un Jesús sufriente. No es mi propósito. De hecho, ustedes saben qué yo pienso de Jesús. Jesús no es el de la historia, no ha quedado, en la forma en que nosotros lo vimos como humano, sino que Jesús está ahora como Juan lo vio en Apocalipsis capítulo 1. Donde sus ojos son como llamas de fuego, donde su presencia es imponente, no tiene rostro de pena, tiene un rostro que te avergüenza nada más cuando lo ves y decir, uy, que yo soy pecador, como decía Isaías. Quiero que sepan algo, cuando nosotros disfrutamos de la presencia de Dios de una forma especial y dulce, esa es una parte que Él en su misericordia nos quiere dar, pero realmente tú y yo, como estamos hoy día, cuando nosotros tengamos una experiencia de la presencia real de Dios, nuestra reacción debe ser caer postrado y decir, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? O sea, me viene a la cabeza todos mis pecados y que yo soy indigno. Eso es lo que tiene que venir a mi cabeza. Si no, de verdad, no has tenido una experiencia completa con Dios. Y yo te animo a que tengas una experiencia completa con Dios, porque la presencia de Dios, el encontrarse con Dios, únicamente te lleva al arrepentimiento, no solamente a la parte bonita, que es complemento, pero no es el todo. Y hay que tener cuidado en no quedarnos en esa parte. Porque Dios no solamente te quiere dar y bendecir y tomar y escoger, Dios también te quiere quebrantar. Pero ese quebranto tiene un propósito, tiene una razón. El paralelismo que podemos usar más práctico es nuestro crecimiento. Nosotros desde bebé hasta niños y hasta preadolescentes somos consentidos en todas las cosas, somos tomados, que Dios nos dio, nos puso en el mundo y somos bendecidos por nuestros padres que nos dan muchas cosas. O con muchas cosas que Dios nos ha dado hasta el momento. Pero empieza en la época de crisis, la época de donde empieza a partirse. Y es la adolescencia donde nosotros nos enfrentamos a la vida real. Donde nos tenemos que dar cuenta que es mi responsabilidad, mi vida. No puedo estar dependiente de mamá y papá todo el resto de la vida, sino que ahora yo tengo que valerme por mí mismo. Y Dios nos lleva a nosotros a una madurez espiritual donde nosotros no solamente estamos ahí recibiendo de Dios todas las cosas, sino que somos personas que portamos la gloria de Dios con un propósito y tenemos una misión en la vida. No es solamente venir, sentarse y recibir, sino que hay algo más. Y ese algo más empieza en el quebranto. Ahora, tú y yo estamos viviendo un quebrantamiento o hemos vivido algún quebrantamiento en nuestras vidas. Todos, o lo estamos viviendo en este momento, o hemos vivido una situación muy difícil en nuestras vidas, que ha dejado nuestra alma quebrantadísima. Pero hay que saber dos cosas que no debes hacer con un quebrantamiento del alma. Hay dos cosas muy importantes que no debes hacer. Uno, no debes revivirlo una y otra vez.
Si hay algún quebrantamiento que pasó o estás viviendo un quebrantamiento, no tienes que vivir ese quebrantamiento, no tienes que estar enfocado en el quebrantamiento. Sobre todo si es algo que ya pasó. Tienes que sacarle el mayor provecho al quebrantamiento y es lo más sabio que podemos hacer tú y yo. Ok, por decir un ejemplo, con un fracaso. Nosotros no podemos vivir la vida en un fracaso que pasó. Tenemos que avanzar y tenemos que sacarle la lección a esa situación. ¿Qué lección me dejó esta situación que me llevó a un quebrantamiento? Esta experiencia me ayuda a ser más empático con los que pasan por cosas similares. Y en esto yo de verdad admiro mucho a mi esposa, porque en un quebrantamiento Dios desarrolló en la vida de ella un ministerio llamado Café con Bendición. Pero es el producto de un quebrantamiento. No está viviendo en el quebrantamiento. Simplemente eso, como diría en las palabras más actuales, la hizo resiliente. O sea, de un desierto o de una cuestión de arenas que llega e inundó la tierra, de ahí de en medio salió un fruto. O sea, se abrió camino en medio de un quebrantamiento. Tengo el caso bastante cerca, pero igual tengo casos similares en medio de nosotros. Cosas que ustedes que están ahí se han levantado de situaciones difíciles. Ahora, no se enfoquen en el quebrantamiento, enfóquense en lo que desarrolló Dios luego de esto. Porque lo primero que desarrolla, ¿sabes qué es? Carácter. Carácter de no dejarse. Carácter de enfrentar las cosas. Y carácter para levantarse, limpiarse el polvo y seguir hacia adelante. Se requiere carácter para eso. Como decía la prédica anterior, para subir no se requiere ningún esfuerzo, para bajar sí. Para ser mejor se requiere un esfuerzo, para echarse a perder simplemente échese a perder. Pero tenemos que sacarnos de la situación de quebrantamiento pasada especialmente y salir de esa. Pero ahora, el no enfocarse en el quebrantamiento presente tiene que ser balanceado porque hay otro desbalance en ese aspecto, y es que no debemos negarlo. La mala costumbre de los cristianos es declarar por fe cosas contrarias a la realidad, y Jesús no hizo eso. Si Jesús es nuestro ejemplo, Jesús no hizo eso. Un tiempo atrás yo estuve preocupado porque había gente que siempre decía, cuando tú respondías cómo estás, siempre en victoria, gloria a Dios, todo bien. La situación en el país está mal, hay un conflicto, amén, gloria a Dios, pero todo está bien. Dios va a sacar su provisión y Dios va a hacer, y uno recita toda la palabra y uno declara todas las cosas, pero no eres real, ni eres consecuente con lo que estás viviendo. Yo una vez en esas cosas que me pongo a analizar de todo, porque me pongo a analizar todo lo que yo veo y experimento, yo me quedé pensando, yo creo que fue a raíz de una situación que me pasó a mí. Yo llevé una vez en el grupo de jóvenes que yo estaba pastoreando a dos de la alabanza, la guitarrista y a su hermano. Y los llevé, y cuando iba de camino para su casa me dice, mira, te voy a dar para la gasolina. Le digo, no, gloria a Dios, Dios provee y todo eso. Perfecto. No me dio más nunca. Y saben, a veces necesitaba. A veces nosotros nos metemos en el falso orgullo de decir, no, yo no puedo recibir de esto, hermana. No, gloria a Dios, yo no puedo recibir esto. Yo aprendí eso y gracias a Dios fui a Portugal con mi esposa porque pude decir, amén, gloria a Dios, venga. Me quisieron bendecir con algo, yo, bueno, gloria a Dios, porque si no me pongo con esa falsa humildad de decir, no, hermano, no, hermana, no se ponga en esto, no. Y uno acá dice, uy, yo quisiera hacer algo. O sea, seamos reales. Mira, si Dios nos va a bendecir a través de alguien, que nos bendiga. Pero si Dios quiere que nosotros reconozcamos, o sea, si Dios nos mete en una situación de quebranto, es para que nosotros aprendamos de eso, no para que le ignoremos. Ahora, tienes que saber con quién lo hablas, ¿no? Porque hay lenguas aquí que simplemente, digo, aquí no, en la tierra, en el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra. Que simplemente la información es como para divulgarlas. Yo creo que tiene como el llamado al periodismo. Hay que compartir.
Voy a decir el ejemplo de Jesús, porque es muy importante que entendamos esta parte, que la hemos visto, pero no lo hemos analizado de esta forma. Lo pueden buscar en sus Biblias, estamos en Mateo 26 todavía, pero vamos a ver versículos 37 y 38. El versículo 37 y 38 estaba Jesús que se fue al Getsemaní. Y dice que llamando aparte a Pedro, a Jacobo y Juan, o los hijos de Zebedeo, son los mismos, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús admitió que su alma estaba quebrantada. Jesús agarró a los tres más íntimos, los más conocidos, con que tenía más confianza, y les dijo, ¿sabes qué? Yo me siento muy mal, el maestro. ¿Sabes qué? Yo deseo hasta morirme. Mi alma está, con una presión y un estrés muy fuerte. Yo no sé ni qué voy a hacer. Yo necesito que ustedes oren conmigo. Son otras palabras, pero es el mismo sentido de lo que acabamos de leer. Ahora tú y yo, que no somos ni siquiera Pedro, Jacobo y Juan, ni siquiera Esteban que llegó después, nosotros con todo orgullo, hermana, estaba pasando por cosas difíciles. Sí, gloria a Dios, pero está bien, todo está bien. No digo que andemos con confesiones negativas, pero que donde haya un momento de necesitar oración, ustedes pídanla. La oración más importante es de fortalecimiento espiritual en los momentos de quebrantamiento. Y perdón por todas las oraciones de petición por algo en especial, pero la más importante es de petición de fortaleza en el momento de que tu alma está totalmente quebrantada. Y a veces nosotros más fácil pedimos por nuestros hijos que por una situación difícil que tú y yo estamos viviendo. Nos sale más fácil. Ay, pido oración por mi hijo, por mi hija, pido oración por tal y cual, pero ¿y por ti? No, yo todo estoy bien. Y Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esas son palabras mayores que lo diga el maestro. No sé, hoy día algunas personas dirán, el Señor me decepcionó. Es el maestro y está deseando morirse. Y está angustiado en su alma. Y si Él está, ¿hacia dónde iremos nosotros? ¿Para dónde vamos si este es el líder? Abrió su corazón, expresó su humanidad y pidió ayuda. El que está conectado con el Padre. ¿Y a dónde lo dijo? En el Getsemaní. Ese monte, ese lugar, ese lugar donde él solía ir a orar. O sea, ese lugar era un lugar como la iglesia, donde él usualmente llegaba y se conectaba con Dios. Y Dios le hablaba y salía fortalecido. Y salía sanando a los enfermos y salía haciendo milagros y maravillas. Es ese mismo lugar donde él dice, soy un ser humano y la verdad que no puedo más. Y yo quiero que tú en el momento del quebrantamiento, donde Dios te parta en esa parte, pidas oración y pidas ayuda para ser fortalecido, porque puede que tú mismo te descartes por tanta presión. Y tienes que tener mucho cuidado. Para terminar, Dios tomó el pan, lo bendijo, lo partió y ¿qué? Lo dio. Lo dio a sus discípulos. Dios te envía a alimentar el alma de muchas personas. Créeme que si yo no parto el pan no le llega a ustedes ahora en la Santa Cena. Si Jesús no partiera el pan no llegara a los discípulos. Y si Dios no te quebranta el alma, tú no puedes llegar a bendecir a otras personas. Harás un fake, harás algo que quizá será una emulación de la bendición, parecido a la bendición, un acto esotérico, un acto milagroso, sobrenatural, pero no llevarás bendición y alimento espiritual real a las personas porque necesitas un quebrantamiento. Necesitamos tú y yo un quebrantamiento. Y ese quebrantamiento nos saca de la zona cómoda. A Jesús lo sacó del cielo.
Lo sacó del trono celestial. Y a ti y a mí, ¿de dónde nos tiene que sacar Dios para que nosotros seamos quebrantados? Porque una alma quebrantada no es la que le duelen las cosas que le hace la gente, o le miró mal, o le habló mal. Un alma quebrantada es aquella que lucha internamente, como Jesús en el Getsemaní. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Ese es el quebrantamiento más grande. Ahora, en otro evangelio, cuando sale en la Santa Cena, dice Jesús a los discípulos: ¿cuánto tiempo yo desee compartir con ustedes este momento? Yo no sé ustedes, pero yo sentía ahí el quebrantamiento del alma de Jesús. Porque ahí en ese momento les estaba hablando el cordero que iban a sacrificar. Es como en Éxodo, cuando agarraron por orden del Señor para que la muerte pasara, y se llamaba eso Pesá, para que la muerte pasara de largo y no los llegara a ellos. Ellos tienen que agarrar un cordero con muchas características especiales y sacrificarlo. Imagínense que el cordero esté puesto en ese lugar y se ponga ahí para que el hombre de la casa lo degolle, y el cordero se voltee y le diga: hazlo, quiero morir por ti, quiero que la muerte no te llegue, yo quiero morir. ¿Cuánto deseaba el Dios de la eternidad, que estuvo cuando se estableció ese sacrificio como Pesá, o esa fiesta como Pesá, en base al sacrificio del cordero? Quería llegar al momento donde Él fuera el cordero. Quería llegar al momento donde todo lo simbólico iba a ser real, donde todo lo que era una alegoría de lo que vendría sería la verdad. ¿Cuánto deseaba Él mirarle a los ojos y decirle: Dios me tomó, me ha bendecido con ustedes que están alrededor mío, pero me quiere quebrantar ahora? No sé si usted se puede meter en esa escena, y quisiera que usted pudiese meterse en esa escena y que sea usted la persona que está ahí cuando Dios, Jesús mismo le dice: Dios me bendijo con tu presencia. Te tengo en mi casa, te tengo aquí conmigo, pero este quebrantamiento, ¿sabes por qué me duele también? Y tú dirías: Señor, pero si yo sé, te duele porque vas a sufrir y porque vas a llegar a la cruz, porque ya en esta altura tú y yo sabemos todo lo que pasó después. Pero Jesús te diría: ¿tú sabes por qué me duele? Ya yo sufrí, me duele porque tú vas a sufrir, porque te tengo que quebrantar. Porque tienes que ser bendición a las personas. Y no lo puedes ser siendo egoísta, simplemente queriendo que pase de ti la copa y no bebiendo la copa. Que se haga la voluntad. Y cuando vas a querer hacer la voluntad de Dios, es ahí donde tú vas a hacer ese pan quebrado para poder bendecir a muchas personas. Y ahí se cumple eso de que cuando los padres corregimos a nuestros hijos, nos duele a nosotros más que a ellos, porque a ellos les frustra el no entender lo que está pasando, pero a nosotros nos duele el tener que llevarlos a ese punto y tener que sufrir algo porque es necesario para poder crecer y madurar. Y Dios nos dice: es necesario el quebrantamiento para que madure, si no, no hay otra forma. No puede haber un camino corto, un shortcut, un atajo que te lleve a ese lugar de cumplir la misión. Tiene que ser el quebrantamiento. No hay otro camino, ni otra forma. Lo dijo Jesús. Dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Eso es un quebrantamiento. Cierro con esto. Cuando Jesús oró: si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, ¿era que Jesús quería hacer la voluntad de Dios? Jesús no quería hacer la voluntad de Dios. Jesús no quería hacer la voluntad de Dios porque era dolorosa. Cuando Dios te quebranta para bendecir a otras personas, no es que te vas a llevar a hacer lo que a ti te gusta. Es que vas a llevar a que tú hagas lo que a Él le agrada. Ahora,
En tu obediencia vendrá la bendición, no en el proceso, es al final. El proceso es la obediencia. Y es la parte que más nos cuesta porque no vemos el final. Pero la obediencia nos traerá la bendición. Porque dice que porque Jesús fue obediente, se hizo carne, aprendió obediencia, y por esa obediencia Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Tú y yo queremos tener victoria sobre todas las situaciones, pero no queremos obedecer. Necesitamos obedecer, necesitamos pasar por ese paso que hemos sido tomados por el Señor. Estamos implantados en una familia de fe, estamos siendo bendecidos por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora nos quebranta y nos parte, y necesitamos pasar por esa parte, por esa situación, porque necesitamos poder ser bendición a otras personas. Y sobre todo también, ¿sabes qué? Bendición a nosotros mismos. Porque en el quebrantamiento de Jesús, Jesús logró un nombre sobre todo nombre, y en el quebrantamiento de Jesús logró la salvación tuya y mía. Se bendijo y bendijo a muchos. Nosotros tenemos que llegar al punto donde nosotros seamos bendecidos y bendecir a muchos, porque para eso Dios nos llamó. La próxima vez que usted cante esta canción, Renuévame, ya no puedo ser igual, piensa en esta prédica. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado. Quiero nada más dejarle bien claro este pensamiento. Mi quebranto tiene propósitos de bendición. Para ti y para mí. Lo que estás viviendo no es en vano, pero si pasas el proceso hasta la obediencia final, va a ser de gran bendición para ti y va a ser de gran bendición para muchas personas. Lo que has pasado, no tienes que seguirlo viviendo. Asimila eso para que ese quebrantamiento haya cumplido el propósito. Y cuando ves cumplido el propósito, luego asimilarlo bien, entenderás y comprenderás y disfrutarás la bendición que eso trajo a tu vida. Y la bendición como forma potencial puede ser en la vida de muchas personas a través de ti. Este es un alma quebrantada. Muchos de los que estamos aquí podemos decir, mi alma está quebrantada, estoy muy triste, pero por cosas nuestras, ni siquiera es por hacer la voluntad de Dios. Pero yo estoy hablando de un quebrantamiento de la obediencia a Dios. Un quebrantamiento de obedecer. Y eso nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Vamos a orar porque seguimos luego con la Santa Cena. Señor, en esta noche nosotros venimos delante de ti, Señor, para que tú sigas trabajando en nuestras vidas, Dios, tu buena obra, para que tú hagas en nosotros tu propósito y tu voluntad, Señor. Quizá hemos vivido quebrantamientos del alma por situaciones nuestras, personales, pero no por el hacer tu voluntad. Quizá hemos vivido situaciones difíciles en las cuales hemos entrado sin saber por qué, pero tú tienes un propósito y un plan y queremos que tú lo cumplas en nuestras vidas. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón y tú lo sabes, Dios. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Ya no queremos ser igual. Renuévanos, Dios. Renueva nuestras vidas, renueva nuestra alma, Señor. Cambia nuestra alma endurecida, Señor. No permitas que siga siendo superficial, Señor. Y libera nuestra alma atiborrada de tantas situaciones alrededor. Esa alma ahogada de las situaciones alrededor. Libera nuestra alma de ello. Haz de nosotros un alma libre y fructífera, Señor, en la cual el fruto tuyo se dé en nuestras vidas, Dios.
Pero finalmente te quiero pedir algo muy especial. Que nosotros tengamos tu corazón, que nosotros tengamos tu alma, que nosotros tengamos tu sentir, tu forma de pensar, tu actitud, Señor, para que seamos llamados cristianos de una manera verdadera e íntegra, Señor. Gracias, Señor, por este momento que tú trabajas en nuestras vidas y porque realmente tú quieres hacer tu voluntad en nosotros. Y nosotros no lo sabíamos, no lo veíamos de esta forma, pero ahora queremos rendirnos a ti. Llena la vida de mis hermanos de tu presencia, Señor, la mía propia, Señor. Renueva, guía en mi vida todas las cosas, renueva todas las cosas que tienen, Dios, que cambiar y hazme nuevo, Señor. Hazme obediente a ti, Señor. Me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti por completo en el nombre de Jesús. Amén.